Buenos días a todos, espero que se encuentran bien. Mi nombre es David Schwartz y soy el presidente y CEO de FIBA. Quiero darles una cordial bienvenida a otro en la serie de FIBA Webinars, lavado de activos más cerca de lo que pensamos. Quiero agradecer a nuestro miembro platino, BH Compliance, por organizar ese evento hoy. Nada que unas recomendaciones. Ustedes tienen la oportunidad de hacer preguntas y siempre yo aconsejo de hacer preguntas porque es muy importante, es como aprendimos, ¿no? Entonces, abajo de la pantalla tiene el Q y A. Supongo que ya todo el mundo está muy habilitado con Zoom, entonces puede ingresar sus preguntas ahí. Y durante la presentación va a haber unas encuestas que por favor les urjo de contestar lo más pronto posible porque son muy interesantes y es algo que se puede compartir entre colegas. Además, yo supongo, dado la situación y ambiente actual, que habrán varias preguntas con respecto a sanciones, sanciones contra Rusia. Quiero que entiendan que esa es una situación bastante fluida. Como hemos visto, eso cambia diariamente. Entonces, por favor, que tomen eso en cuenta. Y nosotros como FIBA tenemos un curso de sanciones que ha sido actualizado con los consejos correspondientes con respecto a esas sanciones. Entonces, sin más, para que arrancamos, lo voy a pasar el bastón a la moderadora y mi amiga Susana Sierra, CEO de BH Compliance. Susana. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, David, a todos nuestros panelistas, a FIBA y a todos los que nos acompañan acá hoy día. Gracias por la flexibilidad con las distintas horas, sobre todo Sergio, que son las 8 de la mañana para él. Bueno, ¿por qué quisimos organizar este webinar? El lavado de activos es un tema que a la mayoría de las personas, seguramente no a los que estamos acá, pero cuando lo hablamos es un tema que suena lejano, que siempre cuando hablamos de lavado de activos nos imaginamos al narcotraficante, nos imaginamos el crimen organizado, y no pensamos que nos puede pasar a nosotros, que podemos terminar siendo cómplices, que podemos terminar siendo parte, que podemos terminar involucrados en el lavado de activos. Y por lo tanto, lo que queremos hacer acá hoy día es poder compartir ejemplos concretos y poder hablar del lavado de activos también para poder darles herramientas a todos para que lo comuniquen, no solamente en sus trabajos, sino que también, muy importante, en la vida social. Todos tenemos amigos que trabajan en áreas muy operativas, en áreas comerciales, en áreas financieras, donde son los que más riesgo tienen de verse involucrados en sus mismos trabajos, pero como es una palabra que suena como que da susto y que nos imaginamos al narcotraficante atrás, no lo queremos acercar. Por otro lado, en Latinoamérica también el crimen organizado y el narcotráfico han ido aumentando a una velocidad gigantesca. Cada vez se acerca más, ya dejó de estar como en zonas muy específicas, muy concretas, donde se sabía que esa era una zona de narcotráfico, sino que cada vez se ha estado llevando al día a día. El ejemplo más reciente, el tema de los avocados y de los limones en México, donde incluso Estados Unidos prohibió la exportación o la importación de los avocados y de los limones por un tiempo, porque se dieron cuenta que el crimen organizado y el narcotráfico se estaba apropiando de estos negocios lícitos o estaba utilizando estos negocios lícitos también para poder lavar. David, si quieres deja compartir pantalla, sí. Muchas gracias. Así nos podemos ver también las caras. Bueno, y por otro lado, también nos ha pasado donde el año pasado salieron los Pandora Papers, hace unos años habían salido los Panama Papers, y también vemos ejemplos cada vez más claros de lavado de activos organizado asociado a delitos tributarios y también asociados a la corrupción.
Y ahora, incluso mientras organizábamos este webinar, porque la verdad es que cuando partimos organizándolo todavía no había empezado la guerra, nos afrontamos a otro problema y a otro tema que se nos vino a todos encima y que tampoco teníamos experiencia, como han sido la guerra y las sanciones a Rusia. Latinoamérica ha tratado de hacerle un poco el quite a este tema, no mirar mucho y ver tal vez que a Rusia más lejano, pero es una realidad. Muchos de los clientes que ustedes tienen, de los proveedores que ustedes tienen, son empresas que pueden tener empresas rusas involucradas. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con las sanciones que se está haciendo? ¿Cómo estamos cambiando los mismos due diligence que hacemos? Y por otro lado, que es un tema que personalmente también me preocupa y que me encantaría que lo conversemos después en el panel, todas estas sanciones con una causa muy legítima de finalizar la guerra lo antes posible y poder parar la acción de Rusia, también están generando una bolsa gris, un saco de un aumento finalmente, o están dejando un campo fértil, no solamente para la corrupción, sino que también para el lavado de activos. Los rusos que se les han cortado sus medios financieros, las instituciones financieras, los bancos, las tarjetas de crédito, claramente están migrando a otra forma de poder utilizar su dinero, no es que se están quedando tranquilos en sus casas, por lo tanto, esto está haciendo un impulso gigantesco hacia las criptomonedas, hacia buscar otras formas de poder transar el dinero. Y por otro lado, también de cómo poder hacer negocios. O sea, si es que yo tengo una empresa rusa y me niegan a abrirme una cuenta en un banco, por ejemplo, porque la empresa es rusa, seguramente también empezaré a buscar otros mecanismos para poder crear sociedades que se vean muy limpias por afuera, pero que el beneficiario finalmente puede estar siendo la misma persona, porque es natural del ser humano, buscamos otros caminos, por lo tanto es muy probable que se aumente la informalidad en ciertos puntos, que se aumente por otro lado el uso de las criptomonedas, y quién sabe si en 10 años más, en 5 años más, si como el año pasado salió el escándalo de los Pandora Papers, va a salir el escándalo de los Rusa Papers, de muchas sociedades que se están armando hoy día con el fin de poder hacer negocios porque los rusos no lo tienen permitido. Así que para poder hablar de todos estos temas, un tema también que después vamos a discutir, temas de beneficiario final, que son temas que se han estado discutiendo en Estados Unidos, en Latinoamérica, de cómo mejorarlo, de cómo crear registros que sean más transparentes, que no estén bajo 20 llaves y por lo tanto sea imposible descubrir quién está detrás de las compañías. También son temas que vamos a estar hablando con un panel de lujo. Contamos con Sergio Espinosa, él es el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, así que experiencia en estos temas tiene, y también fue presidente, fue presidente de Egmont, que es la unidad que une a las unidades de inteligencia financiera de todos los países, fue presidente de expertos para el control del lavado de activos, y también soy el coordinador nacional de Gafilat en Perú, donde también le tocó dirigirlo. También contamos con Daniel Gutiérrez. Daniel es el vicepresidente y gerente de riesgo regulatorio de Ocean Bank, y también ayudó a formar toda el área porque el banco tenía algunos temas regulatorios y por lo tanto Daniel llegó a salvar, por así decirlo, y poder formar y fortalecer toda el área de compliance en el banco. Daniel también es director de FIBA. Y también contamos con Guillermo Horta, que él es, espero decir bien el título porque en Scotiabank los títulos son muy, muy grandes, pero director global del Departamento de Antilavado de Dinero y de Crimen Financiero de Scotiabank. Y Daniel tiene gran experiencia también en el tema de lavado de activos, habiendo trabajado en bancos como el Bank of America, el Citibank, y también es director y chairman de FIA. Así que muchas gracias nuevamente a todos, gracias especiales, gracias a FIBA por haber organizado este webinar en conjunto, a nuestros panelistas. Vamos a hacer
presentaciones de cada uno para después poder pasar a un panel de conversación. Así que les pedimos que nos vayan mandando sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas, donde luego las vamos a ir haciendo. También les damos gracias por la gran convocatoria, teníamos más de 650 inscritos, así que un récord, estamos muy felices por el interés que generó. Y antes de partir con Sergio, les queremos hacer una pequeña encuesta, muy rápida, les va a aparecer la encuesta en la pantalla y ahí tienen que apretar sí o no. Así que Tania, te dejo para la encuesta. Todos la deberían tener en su pantalla para que puedan votar. Ahí están los resultados. 17% dice que sí, 57% que no y 26% no está segura. Después Dani se va a estar refiriendo a estos temas también, porque vamos a, dado la contingencia, no podemos dejar de hablar de las sanciones impuestas a Rusia y cómo esto termina afectando también al compliance. Así que Sergio, toda tuya la pantalla. Muchas gracias. Buenos días, Susana. Muchas gracias a ti, muchas gracias a BH Compliance y a FIBA por esta oportunidad de estar acá con ustedes y compartir un poco la percepción de lo que está pasando en este momento en el mundo que parece no, digamos, no tranquilizarse, ¿no? Cada vez está todo más complicado, surge un frente por un lado, un frente por el otro, que parecerían no tener mucha relación con los temas que nos ocupan normalmente a nosotros, pero que en realidad sí lo tienen, tienen muchísimo impacto y muchísima implicancia, ¿no? Yo, si me permiten, voy a poner una presentación que me va a servir solamente como una referencia, como una, en realidad, ayuda de lo que voy a decir, pero quiero incidir en aspectos, digamos, centrales, que creo yo que son los que nos deberían convocar más allá de temas que todos ya conocemos, ¿no? Si me permiten, voy a poner esto. Ya lo deberían estar viendo. Sí, me confirman, por favor, que están viendo la pantalla. Bueno, esto, muchas gracias. Esto es además, todo esto es algo que se ha empezado a gestar, digamos, con la pandemia, que ya uno no sabe si terminó o no terminó, o está mutando, si ya estamos en una situación de normalidad o no, pero lo que ha habido claramente es un impacto muy fuerte, no solamente en las economías de los países del mundo y de la región americana y latinoamericana, sino también un impacto en la forma como se hacía negocios, cómo se trabajaba. Este foro mismo es un buen ejemplo de cómo nos hemos adaptado a las circunstancias, ¿no es cierto? Probablemente en otro momento esto estaría siendo parte de un panel, en una conferencia, con gente reunida, tomar en los intermedios un café para conversar de estos temas, y ahora tiene su lado bueno y su lado malo, podemos hacerlo cada uno desde su escritorio y desde su país. Hay una situación de contexto entonces que es importante, que tiene que ver con la desaceleración de la economía, en el caso, por ejemplo, de Perú y otros países, con la informalización también de la economía, en un contexto además en que el Perú ya tenía un problema de formalidad o de informalidad, retratado adecuadamente en la evaluación mutua del año 2018, y que se ha visto incrementado, se ha visto aún más presionado como producto de la situación de pandemia y como producto además ahora también de las circunstancias económicas globales que están impactando en la posibilidad de recuperación de la economía, inflación, en fin, todos los temas que en realidad no son de especialidad nuestra, pero sí generan problemas que tienen que ver con informalidad, que es un tema serio cuando se trata de
detectar qué cosa es lo que está pasando, de prevenir, ¿no es cierto?, y verificar operaciones, de aplicación de sanciones, por ejemplo, que es lo que decía Susana hace un rato. Es mucho más complicado cuando tienes un contexto de mayor informalidad. Hay circunstancias que tienen que ver con el incremento de la brecha de desigualdad en nuestros países, con circunstancias de aumento de la inseguridad que los ciudadanos sienten en su día a día, y las dificultades, por lo tanto, para implementar políticas antilavado, ¿no? Porque uno podría tender a sentir, un ciudadano podría tender a sentir que, bueno, en este momento en que casi nos morimos en la pandemia y ahora de repente nos morimos en una guerra mundial, hablar de lavado de activos, pues es como que un poquito superfluo, ¿no? Ese concepto, ese mensaje hay que descartarlo, hay que contestarlo, hay que combatirlo, porque no es así, porque ahora es cuando más importante resulta seguir haciendo este trabajo, porque es en estas brechas, es con estas circunstancias y con estas condiciones que los delincuentes aprovechan o quieren aprovechar para hacer su negocio y para impactar aún más nuestros países. No voy a incidir demasiado en esto porque ya todos lo conocemos, lo que, digamos, la explosión de corrupción y ciberdelitos que ha significado la pandemia, las compras públicas, la incidencia en recursos naturales y en minería ilegal, lo que ya mencionaba de la informalidad y el uso del efectivo, que para países como Perú, repito, es como llover sobre mojado. Y el aprovechamiento de las organizaciones criminales para tomar, digamos, puntos, negocios, aspectos en los que antes no tenían tanta presencia. Y por lo tanto nos quedan como retos para el post, que insisto, no sé si estamos viviendo ya un post o un casi post, un más o menos post pandemia, porque cierta normalidad hemos recuperado, pero no toda, y económicamente, por cierto, estamos muy lejos de las circunstancias del año 2019, ¿no? Pero tenemos hoy un mundo que es distinto, un mundo donde hay una corrupción parqueada en ciertos estamentos de la actividad pública y privada. Tenemos un mundo de activos virtuales que no lo teníamos el año 2019 y que ahora también con las sanciones que se han aplicado a Rusia tienen un camino para florecer, para crecer aún más, ¿no? El mundo de los activos virtuales que existe en el 2022 es mucho más grande que el que existía el año 2019, por lo menos para la realidad de los países latinoamericanos, que veían ese fenómeno como algo medio exótico, ¿no? Algo medio como, ¿qué es eso? Eso acá no pasa tanto. Bueno, ahora sí pasa y mucho, ¿no? Y también genera, pues, aspectos como la migración descontrolada, la desesperación por condiciones económicas, el reto para generar marcos regulatorios, por ejemplo, para temas como los activos virtuales, que hoy día es un tema que ya se empieza a discutir en el Perú. En cuanto a las tipologías y los sectores o productos, digamos, afectados, yo no creo que haya mayor cambio, ¿no? Digamos, los negocios de los criminales siguen siendo los mismos, solo que van sumando, como decía Susana hace un rato, el caso, por ejemplo, nosotros le llamamos al abocado palta acá en Perú, y de los limones, y algunos casos así, pero en general siguen haciendo lo mismo, solo que se meten en más posibilidades y aprovechan, pues, nichos de negocio como es el cibercrimen, con la explosión de operaciones virtuales que hoy día tenemos, ¿no? Hoy día todos compramos, transamos, hacemos operaciones desde el teléfono, desde la computadora, y eso se ha vuelto en algo mucho más normal, lo cual está bien, pero también en algo mucho más vulnerable en nuestras vidas, que hay que tenerlo en cuenta también. La buena noticia es que se viene trabajando mucho en muchos aspectos, y esto que está retratado en esta lámina, por ejemplo, es fruto de un informe de tipologías regionales que ha hecho el Gafilat, y que ha hecho el Gafilat además durante la pandemia. Es decir, no nos hemos, digamos, el mundo del combate antilavado no se ha sentado a esperar que las condiciones mejoren, sino que ha seguido trabajando cada uno desde su óptica y desde su perspectiva,
tratando de mejorar sus controles, de mejorar sus políticas, de conocer sobre todo qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido yo quiero resaltar mucho el trabajo que los organismos de Gafi, tipo Gafi, han hecho, especialmente en el caso de América Latina, el Gafilat, porque creo que son de mucha utilidad. Además tenemos otra ventaja, que es que en este momento la mayoría de países, globalmente, y de América en concreto, ya han concluido sus evaluaciones de cuarta ronda. Todavía hay casos que no, casos importantes que no, Argentina, Brasil, en América Latina también falta Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay, y algunos en el Caribe, pero digamos, tenemos un buen porcentaje de países que ya tienen una evaluación mutua, que ya tienen por lo tanto un diagnóstico bastante actualizado, si bien es cierto que en la mayoría de casos pre-pandemia, sobre qué cosa es lo que hay que trabajar, mejorar, incidir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay países como Colombia, Costa Rica o Perú que ya vienen o han trabajado en la actualización de sus evaluaciones nacionales de riesgo. Trabajo que a su vez va a tener que ser reactualizado como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de también el contexto global en el que nos encontramos. Y en el caso concreto de Perú, porque nosotros decidimos partir la evaluación nacional de riesgos en una sección de lavado que ya la hicimos y en otra sección de financiamiento de terrorismo y financiamiento de las armas de la proliferación de las armas de destrucción masiva, en lo que estamos trabajando en este momento, ¿no? Entonces, lo que yo quiero resaltar es que hay un buen nivel de conciencia en las autoridades sobre los problemas que enfrentamos. Por otro lado, también tenemos otro tipo de problemas como algún grado de inestabilidad en la región. Mi país precisamente no es el mejor ejemplo de estabilidad política e institucional, por cierto, pero a tal punto que ya el ritmo se convierte en algo, en la regla, en lo normal, y uno también se acostumbra a trabajar con esas circunstancias, lo cual no es bueno, pero es necesario. Temas en los que se está trabajando en este momento, tanto a nivel de Gafi, de Gafilat, de Egmont y algunos países, ¿no es cierto? Transformación digital es algo que estamos haciendo, que tenemos que hacer todos, que lo está haciendo el sector privado desde hace mucho tiempo, y claro, los estados son de repente un poco más lentos, ¿no es verdad? Es más complicado, además tenemos escasez de recursos, pero nosotros, por ejemplo, estamos invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Algo que hace años ciertamente era una película de Steven Spielberg, ¿no? Y que nosotros mirábamos así como ciencia ficción, bueno, hoy día es algo que podemos ver en el día a día, que estamos aplicando para listas PEPS, que estamos aplicando para lectura y priorización de los reportes de operación sospechosa, por ejemplo, y que cada vez va a tener más aplicación general en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque los volúmenes de información que se manejan hoy, con los que se trabajan hoy, todas las unidades de inteligencia financiera y por cierto todos los operadores privados, son inmanejables si no es a través de la transformación digital y a través de las herramientas tecnológicas, ¿no? Eso es absolutamente innegable. Y a eso se suma temas que estaban pendientes o que van surgiendo. Beneficiario final, por ejemplo. Perú tiene una ley de beneficiario final que no ha llegado a terminar de ser implementada por la pandemia, que estamos en ese proceso, y ahora ha resurgido la importancia de ese tema, ya no por los Pandora Papers o otros papers, sino por el caso, por ejemplo, de los ahora llamados oligarcas rusos, ¿no? Y que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban estos señores que ahora son tan malos y antes todo el mundo sabía que eran dueños de clubes de fútbol, de real estate en todo el mundo, y todos convivíamos perfectamente con eso, y hoy son los oligarcas, ¿no? Yo creo que eso nos pone en la mesa la discusión de si estamos bien en términos de saber quién es quién en el mundo de los negocios, y no solamente en América Latina, sino en los países desarrollados, porque ese es un ejemplo de personas que ya tenían presencia importante en la vida comercial y financiera de los países, y nadie se había hecho ningún problema al respecto, ¿no? Entonces, beneficiario final es un tema que cobra nueva importancia, pero por otro lado tenemos criptoactivos, que es como que tienes la cancha, el
el campo listo para jugar el partido, vas a jugar con beneficiario final y viene alguien y desata una tormenta y se llenó todo de barro. Porque ahora tienes criptoactivos, que es mucho más complicado todo, que no sabes cómo regularlo. Gafi ha dado algunas guías al respecto, pero ha dado unas guías en lo que tiene que ver con lavado de activos concretamente. Pero el mundo de criptoactivos es mucho más, va mucho más allá que prevenir o detectar el lavado. Tiene otros enfoques que pueden ser positivos o negativos para los países y en los cuales los países tienen que tomar algunas decisiones y algunos caminos. Ya Estados Unidos ha tomado un camino con la orden ejecutiva que ha emitido el presidente Biden, pero que todavía lo que básicamente hace es encargar, ¿no? Hay que hacer esto, hay que mirar esto, hay que ir por acá, pero todavía no hay definiciones y creo que todos tenemos que seguir por ahí. Soy consciente de que ya debo estar terminando los 15 minutos que me habían asignado, porque además me olvidé de prender el temporizador antes de comenzar, así que ya me perdí en el tiempo, pero por favor, si me voy pasando, me avisan, porque no quiero dejar de mencionar el tema de las sanciones en concreto. Pero en cuanto a retos, para redondear ese tema de activos virtuales, yo decía, Gafi ya puso las reglas, ¿no? Hay que hacer esto. Perú tuvo la suerte de que esas reglas salieron después de nuestra evaluación, por lo tanto no entraron, pero le van a entrar a los países que están en la línea de la evaluación. Y esto es bastante interesante porque dice hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero lo ve desde la óptica del lavado, cuando las autoridades todavía no terminan de definir qué hacer respecto al marco legal general, si vamos a regular, no vamos a regular, si vamos a supervisar, no vamos a supervisar. Y todo eso va a tener efecto también en el esquema antilavado, porque al final lo más fácil puede terminar siendo decir, bueno, las plataformas de servicios de activos virtuales van a ser sujetos obligados. Perfecto. ¿De quién es el problema? De la UIF. Y listo, cumplimos con Gafi, solucionamos el tema, hemos tomado una decisión de política nacional. Y no es verdad, pues. Eso no es así, no es suficiente, no basta. Es necesario entender de qué estamos hablando, es necesario entender todos los usos que eso genera desde el punto de vista tributario, de medios de pago, de movimiento de valores, etcétera, y por lo tanto tomar definiciones sobre cuál es el marco legal que yo quiero para mi país, más allá de lo que Gafi dice. Y esto es algo que yo quiero resaltar porque además no mucha gente está de acuerdo conmigo. Hay mucha gente que está de acuerdo simplemente sobre todo desde el punto de vista a veces de los estados, de hay que hacer la regulación mínima necesaria, que sean sujetos obligados, y listo, cumplimos con Gafi, nos evitamos la lista gris y se acabó el problema. Y la mala noticia es que el problema no se acaba con eso. El problema va a seguir existiendo si no entendemos y regulamos adecuadamente el fenómeno. Y para terminar ya con el tiempo que me ha sido asignado y con cargo a seguramente ampliarlo un poco en las preguntas, el tema de las sanciones. El Perú no ha aplicado, más allá de algunos pronunciamientos, digamos, de política exterior y en la Organización de Estados Americanos, donde se ha apoyado las resoluciones de condena a la agresión sufrida por Ucrania, más allá de eso no se han aplicado sanciones concretas contra Rusia. Dos comentarios. El primero es que Perú tiene una relación comercial con Rusia que viene de hace muchos años y que tiene además una incidencia en el lado militar porque algunas de los, digamos, aviones, helicópteros sobre todo, que se usan no solamente para aspectos netamente militares, sino para defensa civil, por ejemplo, desastres, etcétera, son rusos. Y eso supone una relación constante, ¿no?, de mantenimiento, etcétera. Y en segundo lugar, el tema concreto es que más allá de que un país aplique o no aplique sanciones, el hecho es de que cuando países como Estados Unidos o la Unión Europea o el Reino Unido aplican sanciones de este tipo, siendo centros financieros globales, estas sanciones en la práctica terminan siendo aplicables también, por lo menos en buena medida, en países como el Perú. Cuando hay que hacer pagos internacionales a través del sistema financiero internacional, por ejemplo, no importa que el Perú o algún otro país decida yo no aplico sanciones, porque no se puede usar el sistema internacional para hacer transacciones financieras o comerciales con algunos de los países sancionados, ¿no? Por lo tanto, esta reflexión lo que nos conduce es a concluir que las
para mí, las sanciones de este tipo, aun cuando son unilaterales, porque son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, algún otro, no son globales, por razones obvias, pero sin embargo terminan siendo aplicadas en buena parte del mundo, por lo menos el mundo globalizado, el mundo de economía abierta, ¿no es cierto? Porque es así. Y el otro tema, y con esto quiero terminar, es que las sanciones, si bien es cierto, son efectivas, pero terminan teniendo una serie de efectos colaterales que son por lo menos discutibles, porque terminan afectando, y creo que tú lo decías, Susana, al comienzo, a personas o empresas, por ejemplo, de origen ruso, que no tienen nada que ver con las sanciones, pero que sin embargo, por su solo origen, van a ser y ya están siendo objeto de algún tipo de de-risking. Y porque una cosa pues es sancionar a un país como Corea del Norte, que es un país, digamos, pequeño y marginal en términos del sistema financiero y comercial internacional, y otra cosa es sancionar a un país que tiene una presencia, un PBI, un tamaño importantísimo en el mundo. Porque eso lo que trae son, digamos, otro tipo de consecuencias que estamos viendo, por ejemplo, con el caso del petróleo, etcétera, que yo no sé si son medidas o buscadas, pero que terminan afectando a todo el mundo, no solamente a los sancionadores y a los sancionados, sino a todo el mundo. Y terminan generando ya digamos, en el mundo nuestro una nueva causa, un nuevo origen para un fenómeno que ya era un problema en el mundo y que ahora se convierte en un problema distinto, que es el de-risking. Ahora tenemos de-risking de países. Y cuando tú haces de-risking de un país tan grande, es como hacer de-risking de clientes muy grandes de un banco que no lo va a hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo va a hacer? Porque no se puede hacer de-risking de los clientes grandes. Y ese es el mismo efecto que yo creo que está teniendo este tema en el mundo. Entonces, van a haber algunas preguntas sobre esto seguramente. Yo creo que las sanciones, ojo, creo que las sanciones son una adecuada respuesta. Sin embargo, también creo que las sanciones tienen efectos colaterales no deseados que nos van a traer muchos problemas en nuestro ámbito y fuera de nuestro ámbito para su aplicación y para las relaciones comerciales y económicas entre los países. Espero no haberme excedido en mucho el tiempo y quedo, por supuesto, a disposición para las preguntas que me toque responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, muy interesante. Les recordamos que vayan haciendo las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, porque seguro que cada presentación nos deja con muchas preguntas también y después vamos a tener la ocasión de poder responderlas. Los dejo ahora con Daniel Gutiérrez para que nos pueda también comentar cómo le ha tocado desde la vicepresidencia de cumplimiento de un banco vivir este último tiempo, bueno, y también cómo han sido los últimos años con los mismos temas que decía Sergio, de aumento del narcotráfico, crimen organizado, y por lo mismo, o la consecuencia de eso, el lavado de activos. Así que, gracias y muy buenos días a todos. Me encanta estar aquí con ustedes. Gracias, Susana. Acerca del tema, más cerca de lo que pensamos, se llama nuestro seminario de hoy en día. Me parece súper interesante hablarles hoy, no sé si ustedes se fijaron hace como un año, una página de investigadores que se llama Inside Crime. Inside Crime, ¿ok? Publicaron la historia de un señor que se llama Memo Fantasma. Memo Fantasma. Me pareció súper interesante traerlo hoy a este panel porque se trata exactamente de lo que estamos hablando y esto sucedió hace menos de un año. Este señor, supuestamente, estuvo sobre el cartel de Medellín, sobre 6,000 paramilitares en Colombia, movió 100 toneladas de cocaína y estuvo todo el tiempo bajo el radar. ¿Okay? ¿Cómo lo hizo? Inside Crime publicó que utilizó 6 herramientas para pasar debajo del radar de los bancos, de las autoridades colombianas e internacionales. El tipo vivía feliz hace 2 años en España con su mansión y disfrutando de todas sus riquezas que había conseguido a través del lavado de activos. ¿Cuáles fueron las herramientas de Memo Fantasma? Número 1, utilizó
pasaportes, documentación falsa. ¿Okay? Número 2, utilizó muchos aliases, muchos nombres distintos. El nombre de él, Guillermo León Acevedo Giraldo, se trasladó a Guillermo Camacho, a Sebastián Colmenares, y así en sucesión se cambiaba de nombre. 3, muy al contrario de lo que en las telenovelas nos enseñan y de los Pablos Escobares y de otros campos del narcotráfico, este señor, en vez de esconderse, se incluyó en la alta sociedad colombiana, es decir, se codió con personajes, con comerciantes reales. 4, utilizaba nombres y familiares para que fuesen ellos, en vez de él, accionistas en todas sus empresas fachadas. 5, utilizó compañías, y esta me pareció súper curiosa porque todos nosotros en el campo bancario utilizamos proveedores para poder correr nombres a través de listas. Eso lo hacemos a diario cuando estamos conociendo a nuestro cliente. Pues bien, este señor Memo Fantasma contrató compañías para borrar su nombre del internet. Es decir, cuando corrían esos aliases o el nombre de él, no había absolutamente nada. Lo cual, cuando leímos esto en FIBA, nos causó una particularidad, que es, uno siempre cuando está haciendo la pesquisa a través de Google o a través del proveedor, lo que busca es ver algo negativo del cliente, y esa es la alerta roja. En este sentido, la alerta roja era que no había nada de este tipo. Ni una página de Facebook, ni un LinkedIn. Por ahí vi que estaban preguntando por los LinkedIns nuestros. No había nada. Entonces, la pregunta que nos hicimos en FIBA, y esto fue como les dije hace menos de un año, es, a lo mejor la alerta roja hoy en día para los bancos es cuando metemos el nombre del cliente, ni siquiera vemos absolutamente nada, y esa es la alerta roja. No solamente alertas rojas son noticias negativas, sino la falta de información pública de una persona. Porque hoy en día todo el mundo está en algún lado. Todo el mundo tiene página aquí, todo el mundo publica allá. Como les dije una vez más, LinkedIn, cosas así. Entonces, ese es un ejemplo tan claro de cómo ha cambiado la persona que lava dinero hoy en día, como en los 80, 90, inclusive a principios del 2000. Me pareció súper interesante, búsquenlo. También hay una serie de esto, fueron creo 3 capítulos, así que me parece súper importante ver esto. En el tema, quisiera también compartir mi pantalla. Susana, creo que les voy a compartir lo que estábamos viendo antes. A ver si podemos hacer eso. Porque Sergio estaba hablando sobre, no sé si pueden ver. Susana, por favor, confirma. Sí, sí, sí. Me falta poner pantalla completa y está. Ahí, perfecto. Ahí. Ok. ¿Cuál es la herramienta número 1 aquí en Estados? ¿Pueden ver los apartamentos ahí? Sí. Ok, perfecto. No, estoy cambiando, no sé si lo pueden ver. ¿Cuál es una de las herramientas favoritas aquí en el sur de la Florida para lavar activos? Obviamente es la propiedad raíz. Apartamentos, condominios, todo esto de lujo. Estos son totalmente verídicos y como hablábamos antes de comenzar esta presentación, lo primero que te van a sugerir a personas buenas, a personas de mal, los abogados muy creativos aquí en el sur de la Florida es, ¿quieres comprarte un apartamento acá? Vamos a hacer una estructura accionaria un poquito compleja para propósitos tributarios, para propósitos de proteger quiénes son los dueños, para propósitos de seguridad en tu país o para propósitos de obviamente pasar por debajo del radar de las instituciones financieras. En el 2018 FinCEN sacó actualmente esto es real, ¿no? Esto es de FinCEN del 2018. Este fue el ejemplo, me parece a mí un poco ingenuo, de lo que puede ser una composición accionaria compleja. Un ejemplo totalmente verídico de FinCEN. FinCEN decía, ahí está tu cliente y el cliente forma 2 compañías, la A y la B, que son 50 y 50% dueños de la entidad, y detrás tenemos a Alan, que es dueño de 60%, a Betty 40%, Betty por otro lado tiene el 33%, Carl tiene 33% y Diane tiene 33%.
clientes. ¿Por qué digo yo que esto a mí me pareció ingenuo en el 2018? Porque este no es mi día a día, Susana. Como te decía antes, este es mi día a día. Este es el pan y mantequilla de lo que viene a través de la institución financiera. Muy al contrario que esto. Entonces, cuando sale la guía en el 2018, aprendimos, creo, sí, importante, porque FinCEN creo que lo aclaró, 3 cosas con base a esto. Primer cosa que aprendimos y primer enseñanza de FinCEN. FinCEN, con esta guía del 2018 de la ley de beneficiario final, nos enseñó el efecto relajo. ¿Ok? El efecto relajo. ¿Cuál es ese efecto relajo? Cojamos el ejemplo de Alan. Alan es dueño de 60% de una compañía que es dueña 50% del cliente que está abriendo una cuenta. FinCEN, en esta guía del 2018, nos enseñó que la matemática para llegar al beneficiario final era que es 60% de 50. Antes de eso no había ninguna pauta, ninguna guía, entonces con cada banda accionaria nosotros comenzábamos de nuevo y decíamos, ok, bueno, entendemos con base a esto que Alan es dueño 60% del cliente, porque no había ninguna ley. Pero FinCEN en el 2018 aclaró que la matemática de relajo había que hacerla dividiendo 60% de 50 y ese era el número de lo que es Alan dueño del cliente. La segunda regla que FinCEN nos aclaró fue el efecto de agregar, ¿ok? Entonces FinCEN aquí nos dijo, mira, Betty es dueña por parte de compañía de 40% de ese 50%, pero Betty por otro lado aparece como 33% dueña de compañía B, que es dueña 50%. Entonces la matemática de agregar es Betty por el lado A, después de que es 40% de 50%, y Betty hay que sumarle lo que Betty es dueña de compañía B y ahí se llega al numerito de Betty. ¿Okay? Por último, FinCEN nos enseñó el efecto de eliminar. El efecto de eliminar cae con Carl y Diane después de la división o de dividir el número de 33 por 50 y si esos números llegan menos del 25%, que es lo que nos dio FinCEN en el 2018, podíamos entonces eliminar a Carl y a Diane. Yo creo que son cosas muy importantes, pero siempre teniendo en cuenta que esa matemática se vuelve muy complicado en el día a día, en mi día a día, cuando llega una propuesta de este tamaño. Esto fue un préstamo real, fueron 20 millones de dólares y es un hotel que todo el mundo puede ver, es un hotel palpable. Lo último y que quiero reseñar, que es muy importante con este ejemplo, es que cuando el banco revisa el préstamo de este hotel, puede caer en el error que, número 1, es un hotel que se puede ver de renombre. Número 2, que el instrumento que utiliza el hotel inicialmente para poder entrar a negociar es una LLC, ¿ok? Que es una compañía, sociedad anónima del sur de la Florida. Entonces, con esos dos factores, al entrar este hotel en el banco, el banquero, el banco mismo puede caer, como les dije, en el error de decir, bueno, pero esto, ¿cuál es el riesgo? Esto parece, yo puedo ver el hotel, es una LLC, esto no es una compañía del exterior, ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo está en que cuando empezamos a desglosar esa cebolla, hay muchas capas y detrás de esto puede haber una compañía, como pueden ver ahí, con acciones al portador, donde el dueño de esto no se sabe quién es. Así que eso es lo que les quería compartir. Voy a parar de compartir aquí. Susana, creo que también, creo que tengo tiempo. Alguien en el chat estaba preguntando y les agradecemos muchísimo sus preguntas. Hubo una pregunta que le quiero contestar ahora. Sí, las preguntas yo creo que mejor dejémoslas para después el panel de conversación, porque también yo creo que Guillermo y Sergio tienen temas que comentar respecto a esas preguntas, así que muchas gracias, Daniel, muy interesante y ilustrativo el ejemplo, que justo antes de empezar estábamos hablando del tema de beneficiarios finales, o que
o que incluso las recomendaciones de los corredores de propiedades para construir sociedades en las Islas Vírgenes antes de comprar cualquier propiedad en Estados Unidos. Así que ahora los dejo con Guillermo Horta para que también nos pueda contar su experiencia que le ha tocado no solamente desde Scotiabank, sino que también desde los otros bancos donde ha trabajado y cómo está viviendo estos temas desde la realidad con ejemplos concretos. Así que muchas gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a BH Compliance y a FIBA por la invitación. Solo quería confirmar contigo, ¿tenemos hasta las 10 de la mañana, hora este, o vamos a tener un poco más de tiempo? Está citado hasta las 10:30, así que la idea es que perfecto, a las 10 podamos vamos ya bien. empezar Okay. las preguntas. Les recuerdo, por favor, ir haciendo sus preguntas, y también si nos quieren compartir, porque nos va a servir para el panel de conversación, si es que pueden compartir en el chat los que respondieron que sus países sí habían hecho algo respecto a las sanciones, también que puedan compartir su país y tal vez que ejemplos concretos de temas que se han hecho. Así que muchas gracias. Claro. Muy bien, pues miren, yo creo que yo no tengo una presentación, pero quiero platicarles acerca de algunos puntos. Varios han sido ya mencionados por Dani y por Sergio. Y quiero empezar haciendo alusión a la presentación de Sergio, porque creo que tiene elementos de suma importancia. Varios verbos, diría yo, que mi amigo Sergio siempre atinadamente utiliza, y ahorita utilizó varios que eran el incremento, el aumento, y me preocupa mucho, le soy sincero, que no solamente el pre-COVID, el post-COVID, sino la situación actual, me preocupa que hay una descomposición social importante a lo largo de Latinoamérica. Y cuando leo, por ejemplo, en estas tipologías, por llamarles de alguna manera, o en estas alertas que comentaba Sergio, el aumento de la informalidad, el aumento de la corrupción, el aumento de los fraudes, yo me preguntaría, y le haría la pregunta a todos los oficiales de cumplimiento que están en la línea, ¿en qué medida hemos visto un aumento en las operaciones sospechosas? Porque creo que esa pregunta es importante formularla en el sentido de que a veces estamos tan ocupados en la parte formal de cumplimiento, en que el sistema funcione, en que la data llegue al sistema, pero no estamos preocupados por la efectividad. Y cuando hablo de la efectividad, me refiero a que si todos creo que concordamos con los puntos que mencionó Sergio, ¿no? Que vemos un aumento en la informalidad, un aumento en el uso de efectivo, un aumento en los fraudes, un incremento en ciertas actividades sospechosas, pues yo pensaría que debería ser proporcionalmente, se debería reflejar proporcionalmente en nuestras operaciones sospechosas. Y le cuestionaría yo a los oficiales de cumplimiento si realmente se han dado cuenta que sus operaciones sospechosas han aumentado a partir de estos fenómenos. Y esto me lleva a que muchas veces hay algo que se llama ceguera de taller. Lo hacemos tantas veces que ya no lo vemos, pero creo que hay temas muy particulares que me preocupan. El primero, por supuesto, corrupción. Cuando hablamos de corrupción, no solo me preocupa la corrupción en general que un cliente corporativo, que un cliente comercial pueda hacer, me preocupa también la corrupción hacia el interior de las instituciones. ¿Hasta qué punto la delincuencia organizada puede haberse infiltrado ya en algunas de las instituciones? ¿Hasta qué punto tenemos los controles adecuados para asegurarnos que nuestros empleados, estoy hablando de controles internos, no hagan mal uso de información, no hagan mal uso de ventas o de esquemas de ventas, que nuestros empleados no hagan, como es lo que se conoce en inglés como elderly abuse, ¿no? El abuso de personas de mayoría de edad? Porque creo que la situación actual y la situación que se presentó con el COVID es un caldo de cultivo específico. Yo creo que cuando hay una migración en las prácticas financieras de nuestros clientes, en lugar de ir a las sucursales, nos vemos obligados a usar una mascarilla, un cubrebocas, nos vemos obligados a utilizar la banca electrónica, nos vemos obligados a migrarnos hacia la banca digital, porque por obvias razones durante la pandemia no tuvimos acceso a todas las oficinas sucursales. ¿Hasta qué punto un empleado podría aprovechar esta circunstancia para abusar, por llamarlo de alguna manera, o tener la facilidad de establecer esquemas? Y cuando hablamos que la delincuencia organizada se acomoda, la delincuencia organizada busca la manera de operar, no importando cuál es digamos, la situación actual, pues yo pienso que cuando se presenta esta consideración de falta de aplicación de los programas, o cuando se presenta una falta de supervisión, o cuando se presenta un incremento en la delincuencia organizada en general, estoy casi seguro que los delincuentes, ¿no?, buscan todos los mecanismos y podrían acercarse a empleados. Y qué fácil sería para un empleado, imagínense si hoy tengo cautivos a todas las personas de cierta edad
que se acercan a mi sucursal pidiéndome, oiga, ¿cómo utilizo la banca digital? ¿Cómo utilizo la banca electrónica? ¿Qué es un password? ¿Qué password pongo? Yo pienso que tristemente hay personas buenas que toman decisiones malas y más de un empleado podría caer en la circunstancia de no se preocupe, yo le genero su password, ¿no? Eso se lo hace el banco, usted tranquilo. Y una vez que le genere el password, el empleado podría meterse desde cualquier cuenta y hacer una operación. Y hasta dónde el fraude interno, por ejemplo, y no me refiero a que roben dinero de los bancos, a que se lleven dinero de los bancos, sino se lleven dinero de nuestros clientes, hasta qué punto los empleados pueden caer en este tipo de actividades. Yo veo, por ejemplo, países, y no voy a mencionar uno en específico, pero países que veo una descomposición social y de delincuencia importante, y que sabemos que eso, por supuesto, se tiene que traducir en un incremento en el movimiento de operaciones en efectivo, en un incremento de movimiento de dinero ilícito. ¿En dónde está yendo ese dinero? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Como comentaba Dani, toda la situación de las monedas virtuales viene yo diría que viene a multiplicar la exposición. Hay un verdadero florecimiento de utilización de monedas virtuales. Hay también una ceguera, yo diría, de parte de los inversionistas, ¿no? Los jóvenes todos creen que lo mejor es que mi tío Daniel me regale $500 en Navidad y yo de inmediato los voy a meter a cripto y los voy a convertir en 5,000. Y después de ahí me voy a ir a un club en Miami y me voy a pedir una botella de $3,500, ¿no? Y voy a gastar el dinero. Bueno, pues de eso estamos llenos en las calles de Miami, de eso estamos llenos en Latinoamérica. Pero ¿hasta qué punto la gente sabe qué es una moneda virtual, cuál es un wallet, cuáles son los wallets adecuados? ¿De qué manera este florecimiento debe de estar provocando la creación de entidades financieras no bancarias dedicadas a las criptomonedas que no cuenten con las mismas controles y con los mismos programas que tienen los jugadores, digamos, de talla internacional o los bancos? ¿Y hasta qué punto el cliente se pone o se expone al abrir una cuenta con esas entidades, le comparte toda su información, le comparte acceso a su computadora, etcétera? Imagínense, yo creo que si yo fuera, a lo mejor si yo tuviera 30 años y fuera un ciberdelincuente, ¿no? Me sentiría yo ahorita sumamente orgulloso y en el momento exacto para desarrollar mi potencial. Aprovecharé los países que no cuentan con una legislación en materia de monedas virtuales, aprovecharé la facilidad de abrir en los países que me permitan wallets anónimos, aprovecharé la facilidad de que la gente no entiende una vez que se va el dinero a la moneda virtual o al wallet, qué pasa con el dinero, dónde está. Creo que hay tantas aristas en el sistema de moneda virtual que me llama la atención porque veo más inversionistas en monedas virtuales que en inversiones tradicionales. Es decir, si tú a un joven te acercas hoy en día y le tratas de vender acciones de Apple o de IBM o de, qué sé yo, cualquier empresa talla internacional, lo tendrías que convencer y explicarle y decirle cuántos son los activos y te diría que no confía y le tendrías que decir que hay estados financieros y le tendrías que decir que tiene 4,000 oficinas alrededor del mundo y le enseñarías el edificio que tiene en Miami, esa empresa, etc. Pero cuando se trata de comprar una moneda virtual, nadie cuestiona esos activos. Nadie cuestiona en dónde están, nadie cuestiona en qué estoy invirtiendo. Simplemente se van por la facilidad del dinero, porque el dinero fácil a todo el mundo le atrae. La rapidez de crecer, la potencialidad de crecer, es como si fuera una especie de apuesta, como si estuviéramos metiendo dinero en un casino, sabiendo que cuando le meto $50 a la maquinita, puede ser que se traduzcan en 3,000, ¿no? Entonces, ese sentimiento creo que es importante. Me preocupa también, platicamos sobre el tema de sanciones, me preocupa por supuesto porque la economía rusa, a pesar de que suena algo tan distante, es tan importante y está tan intrínsecamente ligada en la economía global por el tamaño, por la funcionalidad. Les puedo decir que, como comentaba por ahí Dani, esos departamentos que enseñaba por ahí, bueno, seguramente más de la mitad han sido adquiridos por clientes rusos o con dinero vinculado con Rusia. Es impresionante la inversión rusa que hay en la Florida. Y de qué manera todo ese dinero va a tener que buscar un cauce. Estamos viendo modificación en los patrones de comportamiento, gente que se está volviendo, digamos que prácticamente loca, ¿no? Rusos que están yendo con tarjetas emitidas en Rusia a los cajeros automáticos en Estados Unidos a vaciar sus cuentas porque tienen miedo en que en cualquier momento su dinero se queda atrapado en un banco ruso y que tienen que de inmediato sacar el dinero. Una serie de comportamientos que vamos a ver erráticos y que van a buscar el cauce más sencillo. Me preocupan gobiernos que se niegan a implementar las sanciones. Por ahí la pregunta que formulamos al principio y que Dani propuso, creo que es importantísimo. Me preocupa, por supuesto, nos contestan no. Me preocupa los de no estoy seguro, porque como oficiales de cumplimiento tendríamos que estar seguros, ¿no? Y me preocupa mucho hasta qué grado
algunos de los países de Latinoamérica, si no hacen un control adecuado, podrían ser los facilitadores del ingreso o de la salida de esos recursos. Entonces, hay muchos temas en el tintero. Me preocupa también el concepto de crímenes financieros. Pocos bancos ven ese concepto. Seguimos todavía en la época de prevención del lavado de activos o prevención del lavado de dinero. Y hoy en día hay una relación tan intrínseca entre ciberseguridad o seguridad cibernética, fraude, lavado, sanciones, que los bancos, creo que la tendencia natural debería ser que el oficial de cómputo pueda cubrir en su totalidad estos temas. Cuando vemos que aumenta el fraude, está bien que aumente el fraude, que la parte de operaciones en los bancos o que la parte encargada de fraude lleve a cabo el día a día, tomando las llamadas con los clientes, haciendo las reclamaciones, haciendo las investigaciones, pero hasta qué punto esos fraudes deberían de estar siendo reportados a mi unidad de inteligencia financiera, hasta qué punto debería yo de estar investigando cuáles son los factores que están detonando esos fraudes, no solamente previniendo y no solamente dando un mecanismo de autenticación a los clientes, no solamente revisando, no sé, las direcciones electrónicas, etcétera, pero qué pasa con la utilización de direcciones IP, qué pasa con las cuentas que están siendo accesadas solamente desde un país externo, un cliente que te dice que tiene su cuenta en Colombia, en Chile, pero todos sus accesos se hacen en Turquía o todos sus accesos se hacen en Rusia. ¿Hasta qué punto la tecnología de verdad está siendo utilizada en un sentido preventivo? Y finalmente, la otra parte que me preocupa es, seguimos hablando y en todos los foros se sigue escuchando el factor de prevención del lavado de activos con base a riesgo. Y todos hablamos del risk-based approach como si fuera algo que todos aplicamos. Y sin embargo, cuando pienso en la regulación actual, cuando pienso en la dirección que están tomando muchos reguladores, me hace pensar justo en las dos láminas que presentó Dani, ¿no? Yo preguntaría, cuando vemos estos cuadros, pues bueno, claramente, digo, me provocó risa, ¿no? Porque, por supuesto, el primer cuadro de la empresa, pues piensan que abajo vamos a encontrar a Chapo Guzmán y vamos a encontrar a el expresidente Fujimori, vamos a encontrar al expresidente Salinas de accionistas, y de inmediato con mi famosa World, whatever, ¿no? O con mi empresa proveedora de servicios de screening, lo voy a capturar y de inmediato decir, ajá, te agarré. Aquí están los dos expresidentes de Brasil con el de México y pusieron un departamento en Miami. Listo, qué buen mecanismo tengo. No, señor, me voy a enfrentar a esa complejidad que tiene Dani ahí, y me hace pensar que cuando veo la obligación por parte de los reguladores de buscar este mecanismo de identificación del beneficiario final y me pasan, digamos, esa obligación a mí como entidad o como sujeto financiero, me preocupa porque entonces digo, ¿dónde queda el enfoque con base a riesgo? ¿Hasta dónde y cuánto es un enfoque a base de riesgo cuando yo me encuentro frente a esa lámina que presentaba Dani con 35 empresas, con 40 LLCs? Y señores, seamos sinceros, nuestro personal, por supuesto, sabemos que en los equipos de compliance no tenemos necesariamente el presupuesto ilimitado, no podemos contratar a los investigadores, ¿no?, del FBI y a los mejores investigadores del mundo. Y a veces tenemos gente que por supuesto que está preparada, por supuesto que está capacitada, pero que no tiene conocimiento de cómo opera un LLC en Estados Unidos. ¿Qué significa cuando leo que dice un trust? ¿Qué significa cuando dice que es una, no sé, una entidad? Esa es la parte que me preocupa, porque eso no es un enfoque a riesgo. Enfoque a riesgo sería aplicar la tecnología, aplicar la inteligencia artificial para detectar las operaciones inusuales, pero hacer un lado algunos aspectos de identificación que creo yo que se tornan en un proceso de meramente un checklist. Y me preocupa esto porque, como sabemos, el AMLA Act, ¿no?, el AML Act en Estados Unidos, es la primera, por decirlo así, es la primera modificación masiva que hace Estados Unidos a su regulación. Y cuando lo platicamos ahora, hace una semana o un par de semanas ya en el Congreso de FIBA, pues por supuesto que la gente en Latinoamérica lo escucha y lo toma como, bueno, qué cosas se están metiendo los americanos, van a tener que registrarse en FinCEN, se están volviendo locos con sus beneficiarios finales. Lo vemos como algo tan lejano porque estamos sentados a lo mejor en Chile, en México, en Colombia, en Panamá, qué sé yo. Pero señores, acuérdense que cuando Estados Unidos realiza un cambio a su legislación, afortunado o desafortunadamente, los reguladores en los demás países lo leen, y lo leen a partir de un post, lo leen a partir de un webinar, lo leen a partir de lo que puedan haber entendido y lo traten de aplicar a su legislación. O sea, me preocupa porque al rato viene eso, al rato va a pasar lo mismo en el resto de los países. Ya hablamos un sinnúmero de situaciones en el Congreso de la imposibilidad o de la dificultad que vamos a tener para aplicar ciertas nuevas obligaciones.
pero me preocupa sobre todo que esas obligaciones mal entendidas se apliquen en los países de Latinoamérica. Creo que ese sería el caldo de cultivo adicional y creo que hoy en día deberíamos de trabajar mucho más como sujetos obligados, con reguladores, con unidades de inteligencia financiera, no solo para que estén sobre nosotros respecto de si enviamos el reporte a tiempo, de si el reporte llevaba los datos completos, si el reporte se fue por el layout correcto. Creo que esa formalidad es donde se rompe el risk-based approach. Donde deberíamos estar trabajando de la mano, debería ser en identificar verdaderos patrones a partir de inteligencia que tuviera el gobierno y que pudiera el gobierno compartirnos en dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tenemos que mover nuestros cañones y hacia dónde tenemos que atacar. Hablamos todos de human trafficking, hablamos todos de tráfico de personas, tráfico de órganos, hablamos de lavado de dinero, pero la realidad es que ¿qué hacemos? Lo que aprendemos en un congreso, lo que aprendemos en una conferencia, lo tratamos de trasladar y lo poco que por ahí se escucha en sentido de tipologías, lo trato de trasladar a mis modelos de monitoreo y trato que mis modelos capturen eso. Pero no hay nada más rico que la inteligencia de campo. Cuando alguien pudiera decirnos, señores, como decía Dani, en los inmuebles, en la Florida, en cierto lugar, estamos preocupados por los inversionistas que llegan y compran en preventa 12 pisos de un edificio de 50. ¿Quiénes son? Porque entonces ya nuestra intención sería distinta. Cuando un oficial abre un mortgage, cuando un oficial abre un préstamo, cuando un oficial abre una cuenta y escucha que es un grupo de inversionistas que viene a adquirir en preventa 12 pisos de un edificio, ahí es donde enfocaríamos de verdad nuestra debida diligencia, ahí es donde nos enfocaríamos, como decía Dani, no solamente encontrar la información negativa, sino por qué no hay información de esta empresa. Y hoy en día, como todo sucede de manera formal y es por cumplir, porque si llega el regulador y ve que no lo hice, me pone una falta, lo que hago es buscar, como dice Dani, hago el Google Search o hago la data que utilice y donde no haya match, para mí es un alivio, es como no match, es perfecto, lo imprimo, hago una impresión, lo guardo en el sistema y cuando venga Dios Padre y me diga, ¿por qué no te diste cuenta que estos rusos, turcos, mexicanos, colombianos, nacionalidad que sea, compraron 12 pisos y había 40 LLCs detrás? ¿Qué contesto? Señor, tranquilo, yo hice mi búsqueda contra listas negativas, yo saqué mi 25% de accionistas, yo me fui también a revisar en el registro de FinCEN, yo también hice esto y enseño ese mapa que enseña Dani y cuando finalmente me dice, bueno, y ves esta holding hasta abajo, aquí el 7% la tiene tal que es el verdadero dueño y es el testaferro de tal expresidente y de tal narcotraficante. Ahí es donde se rompe absolutamente todo el esquema del risk-based approach. Entonces, ¿cómo podemos transformar esa mentalidad? ¿Cómo podemos trabajar de manera conjunta en realmente ver qué necesitamos reportar, en dónde tenemos que enfocar, cuáles son las características particulares que los individuos y las corporaciones tienen cuando realizan operaciones sospechosas? Creo que eso sería aplicar los principios de la inteligencia artificial, aunque fuera en la inteligencia humana el día de hoy. Porque la inteligencia artificial lo que hace es aprender de los casos positivos o de los casos verdaderamente sospechosos, ir creando patrones para cuando ves situaciones similares aplicarlas. Pero en nuestro caso particular, esa inteligencia se pierde y se convierte meramente en yo reporto los wire transfers arriba de cierto monto que vengan de ciertos países y que no tenga explicación. Y cuando digo que no tengo explicaciones, porque si le pregunté al oficial de cuenta y me trajo una explicación, señores, se rompieron los 3, no lo reporto. Entonces, eso creo que todavía estamos en esa parte primitiva en la que tenemos que seguir trabajando con seres de cumplimiento y creo yo que el tema, el título que pusiste, Susana, a esta sesión, ¿no? Está más cerca de lo que pensamos. Por supuesto que está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y curiosamente estamos menos preocupados o menos espantados que hace 5 o 10 años. Esa es la parte que me preocupa. Así es que, bueno, abramos la sesión para las preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muy interesante y muy cierto todo lo que decías. Mientras llegan más preguntas, y ahí vamos a ir a las que ya están, pero les quiero hacer una pregunta como para empezar esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué piensan ustedes que por un lado la regulación está atrasada, y sobre todo para Latinoamérica, y los mismos temas que veíamos de beneficiario final, por ejemplo, pero por otro lado, cuando se hace la regulación, va tan atrasada que va creando incentivos perversos, porque también es sin conocer la realidad de los mismos países. Lo mismo que hablaba Sergio del comercio informal en Perú. Podemos sacar una regulación, pero si tengo tal porcentaje de la población con comercio informal, tampoco es una regulación que se termina adaptando a la realidad de los distintos países. O lo mismo que hablábamos de las sanciones ahora hacia Rusia.
ponemos sanciones, no nosotros claramente, pero después, ¿qué está pasando? Es un incentivo gigante en el fondo, a que se creen sociedades ficticias, al uso de las criptomonedas, a tratar de ir, en el fondo, como esquivando esto. En Chile tenemos un dicho que está la ley, está la trampa, y así es un poco como lo hemos visto en estos temas. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto como de este atraso, pero también qué es lo que se debería hacer? ¿Cómo hacer para ir más rápido que los mismos riesgos que hoy día enfrentamos, como narcotráfico, crimen organizado, sanciones, etcétera? ¿Quién quiere partir? ¿Dani? Sí, no sé si quieres que comience. Bueno, yo creo que lo primero que todo es asistir a las conferencias de FIBA, los webinars, es decir, tener mucha más comunicación. A mí me preocupa muchísimo que, como tú dices, hay leyes nuevas, está saliendo el AMLA 2020 y yo todavía veo en mi transcurso de debida diligencia que hay instituciones financieras en Latinoamérica que todavía están en 1990. ¿Entiendes? Entonces, mientras que Estados Unidos avanza con estas leyes nuevas que nos traen a nosotros mismos acá en Estados Unidos preguntas, es decir, complicaciones en nuestro día a día, cuando yo reviso cuentas de corresponsalía bancaria, siempre me encuentro con cuestiones que creería yo hoy en día deberíamos todos ya tener totalmente resueltos. Hace poco estaba trabajando con un corresponsal que no tenía ni idea qué era el travel rule. Y eso me preocupa muchísimo, el travel rule, es decir, ponerle la dirección, el nombre completo, la cantidad, los montos, todo en el SWIFT, en la transferencia para poderla enviar al banco corresponsal. Y este corresponsal me alegaba que su corresponsal en Nueva York no le exigía poner direcciones en las transferencias cablegráficas. Eso para mí, en el 2022, tener una institución financiera en Latinoamérica que todavía está en esas, es difícil. Entonces veo muchísimas brechas que todavía existen y veo que avanzamos en leyes nuevas que van a traer más complicaciones. Así que mi sugerencia ahí es certificarse, asistir a cursos y obviamente participar con, como decía David al principio, preguntas. Este es el momento para hacer preguntas. Este es el momento de compartir con nosotros lo que ustedes piensen o crean que deberíamos darles guías. Gracias, Dani. Sergio, Guillermo, ¿algún comentario? Sí, no, solo para complementar. Adelante. Sí, adelante. Sergio, dale. Bueno, perdón, si te interrumpí, Guillermo. No, yo lo que quería decir era que a veces tenemos y creo que esto en Latinoamérica es algo bastante extendido, pero tenemos la percepción de que las leyes solucionan todo, ¿no? Leyes o regulación o reglamentación, como se quiera llamar. Y en realidad, eso no es así, ¿no? Porque además tenemos varios casos de países que tienen legislación muy avanzada. Basta nomás con venir a Lima y leer el código de tránsito y de ahí salir a la calle para llegar a la conclusión rápidamente de que las leyes no son todo. Porque hay condiciones de contexto que un poco yo comentaba hace un rato que son importantes también, y hay situaciones como el enforcement, que es algo que también tiene que profundizarse. Entonces, el problema para mí es que en este mundo del lavado o del antilavado de dinero, hay mucha tendencia a homologar la regulación, ¿no? Que parte desde Gafi, que tiene básicamente un modelo que debería ser aplicable para todos, de lo que hay que hacer, y que yo creo que tiene algunos temas ahí que son discutibles y que ese modelo o algunas partes de ese modelo pues no están hechas para países con ciertas condiciones. Y esa misma lógica la seguimos aplicando, como decían hace un rato. Estados Unidos saca una norma, entonces todos estamos mirando a ver qué ha hecho Estados Unidos porque creemos que eso es lo que hay que hacer. En realidad, número uno, no, porque no necesariamente la realidad es la misma, y número dos, tampoco porque no necesariamente que lo haya hecho Estados Unidos significa que esté bien.
Entonces hay que mirarlo, hay que discutirlo, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, y de ahí hay que, previo debate, decidir lo que se hace para cada realidad, es lo que yo digo. Sí, coincido con Guillermo. Sergio, y creo que tocó hasta un punto otra vez, Sergio, sumamente importante, que la regulación no va a resolver todo, ¿no? Yo creo que es lo que sí estoy de acuerdo es que, digamos, es la obligación de los sujetos obligados trabajar de manera conjunta con los reguladores para que la regulación que se modifique o la reglamentación que se emita sea algo apropiado, sea algo aplicable, sea algo realista. No sé, Dani, qué opines, pero a lo mejor si esas mismas dos láminas que tú presentaste las hubiéramos discutido, ¿no? Con algunos reguladores tiempo atrás, hubieran entendido digamos, la imposibilidad o la dificultad que le genera un oficial de cumplimiento el poder ir a ver quién es el beneficiario final, ¿no? La regla a veces suena tan fácil, suena como identifica al que tenga más del 25%, identifica al que tenga más del 10, el 15, qué sé yo, cada país decide, pero al final del día no es así de sencillo. La realidad no es esa. Y creo yo que es precisamente en estos casos complejos en donde se pueden esconder los malos, no se van a esconder en los casos sencillos. Y es donde, como lo dije antes, los bancos tomamos una posición yo lo llamo en inglés public utility, ¿no? Somos una especie de extensión de utilidad pública en la que pues a veces los gobiernos nos utilizan para que hagamos, digamos, esa identificación de todas las personas detrás, con la mera finalidad de que el día que haya una situación de procuración de justicia, el regulador o la agencia de law enforcement pueda casi llamarnos y decirle: Dani, necesito que me digas en dónde está Guillermo Horta, celular, quiénes son sus 4 socios pillos, porque ahorita van a salir 2 unidades de policía a detenerlos. Y Dani le va a decir: sí, por supuesto, acabo de hacer el refresh de ese expediente justamente hace 15 días, hice la visita domiciliaria como me pediste, entonces Guillermo y sus amigos pillos viven en el departamento tal y salen de 9 a 10, así que aquí está su celular, llámalos, ¿no? Busca el celular y lo ubica. No somos eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto creo yo vamos a tener que trabajar de manera conjunta otra vez para poder realmente hacer de esto algo efectivo y no solamente algo complejo? Yo creo que esa es la respuesta. Muchas gracias, Guillermo. Y efectivamente se nos viene un futuro bien desafiante. Acá hay una pregunta que respecto a algo ya se habló en las presentaciones, pero ¿cómo hacer para controlar a las empresas relacionadas a los criptoactivos cuando es una actividad que no está regulada y además existen normas de libre competencia que impiden barreras de entrada al sistema financiero? Y acá lo quiero asociar con otro tema que también hemos hablado entre nosotros, pero Guillermo ya dejó claro que no tenía 30 años. Yo que me imaginaba que tal vez sí, pero él ya dejó claro en su presentación que no tenía los 30. Pero a mí me toca relacionarme mucho con emprendedores y las criptomonedas es lo que la lleva. O sea, es como casi que cómo puede ser tan anticuado de no pensar. Y porque ni siquiera ven tampoco los riesgos que tienen. Y dicen, bueno, si es que yo las voy a utilizar para bienes lícitos o para meter mi dinero que es limpio y no la estoy utilizando para lavar activos, yo me siento bien conmigo mismo. Ahí están todos los otros riesgos que también tiene esta industria respecto al lavado de activos, que los que estamos en este webinar me imagino que los conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con temas como esto? Y lo quiero asociar a Uber. Uber en la mayoría de nuestros países es ilegal porque tenemos regulaciones respecto al transporte público, respecto a que los taxis tienen que pagar una patente adicional, respecto a los choferes, y no existía esta regla. Todos nosotros, y me incluyo, utilizamos Uber porque decimos, bueno, la ley no está adecuada para Uber y Uber me soluciona el problema. Con las criptomonedas está pasando algo muy parecido. La ley va tan atrasada que no ha sido capaz de regularla, pero finalmente, ¿qué es lo que se hace? Porque es un elefante que está ahí sobre la mesa, no existe la regulación, por lo tanto preferimos no... es como decir, ya, es como que no existiera, pero existe, está avanzando a pasos agigantados y claramente estas sanciones a Rusia van a hacer que aumente mucho más rápido. Susana, quiero compartirles un caso real que tengo. A ver.
¿Pueden ver la pantalla? Ya todos sabemos que el trabajo de Dani es muy estresante porque todos sus casos reales son con muchos gráficos, muchas flechas. No, lo que pasa, Susana, es que a mí me gusta visualizar. Entonces, comencemos. Voy a darle rápido porque sé que tenemos muy corto tiempo. Tenemos el caso de un señor, que una vez más, esto es real, un político corrupto que tiene en su billetera criptomoneda, la fuente de ingresos de cómo compró esa cripto. Bueno, obviamente, viene de cosas ilegales, qué sé yo, cosas donde no sabemos la fuente de fondos. Él, para poder lavar esto y comprarse un apartamento aquí en Miami, utiliza o traspasa en lo que se llama una cripto P2P, es una transferencia entre una billetera y otra, a una persona que está totalmente transparente, alguien que no tiene nada negativo y alguien que le está colaborando a él. Esa persona que es transparente utiliza una app como Coinbase para poder, digamos, transferir o liquidar esa cripto a un banco en Nueva York, y esto es un caso real, que tiene el apetito de la criptomoneda. Este banco públicamente anuncia que 16% de su portafolio, con más de 10 billones de dólares, es cripto. ¿Ok? Entonces, el señor que es limpio con el app puede seleccionar sell o vender mi moneda. El app le sale automáticamente una pantalla donde él dice sell now o vender ahora, y él pone las coordenadas del banco en Nueva York y se traspasa el dinero a una LLC. Aquí es donde me preocupa a mí la situación. Esa LLC luego transfiere bajo transferencia cablegráfica como ordenante a un banco aquí en Miami. Una otra LLC aquí en Miami recibe esos fondos y ya automáticamente envía a un tercer banco para propósitos de esa compra de real estate. Como pueden ver, el banco en Miami no ve cripto por ningún lado. Por ningún lado el nombre de la LLC dice cripto, ni hay una referencia de cripto. Es un banco en Nueva York, ¿ok? Que es regulado por una entidad financiera, por una supervisión financiera, y por ningún lado hay cripto. Entonces, esto me preocupa. Para responderle a la persona que está haciendo la pregunta, ¿qué hacer en estas situaciones? Tengo 4 recomendaciones. 1, unirse a las autoridades de su país. Nosotros hace 2 años, cuando vimos el alza en cripto, nos unimos al IRS y ellos nos compartieron a nosotros un listado de entidades que ellos conocen que están en el negocio de la criptomoneda. Hoy en día, obviamente, hay muchísimo más. ¿Qué hicimos con ese listado? La retroalimentamos a nuestros procesos de monitoreo para poder añadirles a las alertas. Entonces, cosa de que si un cliente está haciendo transacciones con una entidad que ya conocemos, que está en ese negocio, pues nos salta una alerta y empezamos a revisar si es una inversión única o si es un cliente que está constantemente haciendo transacciones con la entidad. 3, compartir esos listados con colegas, otras entidades, a lo que yo conozco y empiezo a alimentar ese listado, yo lo comparto, información financiera con otras entidades. Y número 4, actualizar los KYCs, el conozca a su cliente, con 2 preguntas muy sencillas para clientes nuevos. 1, ¿usted está en el negocio de la criptomoneda? ¿Sí o no? 2, ¿usted va a utilizar esta cuenta que está abriendo con nosotros para mover dineros provenientes de la criptomoneda? ¿Sí o no? Y ahí lo importante es conocer el apetito del banco. ¿Ok? Porque si el cliente obviamente te llega a la entidad financiera y dice, sí, yo soy un negocio de criptomoneda, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Cuál es tu política con respecto a eso? ¿Lo vas a dejar entrar a la institución o tu política va a ser, mira, en este momento no queremos cripto, señor, no te puedo abrir la cuenta en este momento? Así que esos son mis guías. Gracias, Guillermo. Gracias, Dani. Guillermo, ¿tiene algún comentario? Yo creo que un punto importante que menciona Daniel es qué hacer en estos casos. Y ahí, en el ejemplo que daba Dani, le preguntaría, en todo tu proceso de KYC, ¿hubieras encontrado al político corrupto? Aún haciendo todo lo específico sobre el LLC, ¿no? Y la respuesta supongo que sería no. Entonces, me preocupa, como dice Dani, que la facilidad que permiten las criptomonedas de enviar dinero de un sitio a otro
Me preocupa que hay también una, como lo expliqué hace rato, una falsa percepción, a diferencia del dinero, de que cuando alguien trae dinero proveniente de criptomonedas puede haber tenido mucha suerte y nadie cuestiona si cuando compró la criptomoneda tenía un precio mucho más bajo de lo que está, digamos, haciendo cash out. Cuando un cliente se me aparece en el método tradicional bancario y llega una persona, otra vez vamos a utilizar los 30 años, Susana, pero si llega alguien de 21 y dice que trae 5 millones de dólares, le cuestiono de dónde salió el dinero, cómo lo hizo, bueno, obviamente origen del recurso, origen de los fondos, lo busco, entiendo, trato de entender de dónde saca la plata, pero cuando llega alguien y te dice que viene de su cuenta de criptomoneda, nos da de inmediato esa falsa percepción de que seguro es uno de estos jóvenes que tuvo la suerte de meter $100,000 en el momento adecuado y hoy tiene 5 millones y ahora, pues sí, tiene 22 años y quiere esos 5 millones para comprarse un departamento en Miami. Y como dice Dani, como viene de un banco en Estados Unidos, pues la verdad es que de banco a banco, de LLC a LLC, y además la finalidad es la compra de un inmueble, no lo veo como un caso de inusualidad. Creo yo que ahí es donde entra la necesidad de la regulación, ahí es donde entra la necesidad de, no me importa que el blockchain, y soy a favor del cripto, curiosamente, y lo dije en el Congreso de FIBA, soy de los pocos oficiales de cumplimiento que se ha aventurado a entrarle a la moneda virtual, y cuando hicimos la pregunta en el panel del Congreso, de la conferencia, preguntando quién de aquí ha adquirido monedas virtuales, pues eran una persona digamos, de la audiencia y el otro speaker que estaba conmigo, Jeff Horowitz, y yo. Éramos los únicos 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el resto de la audiencia son oficiales de cumplimiento y vivimos en ese pánico de las monedas virtuales. Pero creo yo que sí hay a pesar de que esté el ledger, a pesar de que esté el blockchain, a pesar de que pueda ver yo dónde pasa el dinero de un lugar a otro, etcétera, no veo cómo se generó el dinero y no veo cuáles fueron, como decía Dani por ahí, los recursos que utilizó el político para adquirir esa criptomoneda. Eso, una vez que estás en el mundo del cripto, el origen de los fondos y el origen de los recursos es completamente no necesario ni requerido. Se entiende como por naturaleza que si viene de un wallet a otro wallet, bueno, es plata que has generado ahí, como si pudieras transmitir de una casa de bolsa a otra sin preguntas tus acciones y tu dinero diciendo, ahí te va el dinero, pero tiene 22 años, si el señor compró acciones de Apple cuando costaban $1, hoy valen tanto, así que tiene mucha plata, y yo paso mis acciones de un lugar a otro, te puedo apostar que si trataras de hacer una transferencia de portafolio de una casa de bolsa, de un corredor de bolsa a otro, te tardas, bueno, no sé cuánto tiempo en poder hacer la liquidación, en poder hacer la transferencia, papeles, firmas, documentos, miles de preguntas que nos aplican por regulación, que no tienes el mismo nivel de due diligence si quiero pasar de un wallet a otro. Ese es así de transparente. Así es, gracias Guillermo. Sergio, ¿cómo lo ves tú como regulador? ¿Y qué conversan en Gafi, en Egmont respecto a estos temas? Lo que se pueda decir, lo que no sea confidencial, pero ¿cómo lo están abordando desde el otro lado de la mirada? En el fondo? Sí, a ver, en realidad lo que conversamos no es tampoco tan secreto ni confidencial, es más bien aburrido, suele ser más bien aburrido. Pero a ver, yo decía hace un rato que lo que tenemos como marco es una regulación, primero una guía y después ya una regulación específica que Gafi ha sacado, ¿no? Gafi ha marcado el campo y ha dicho, esto es lo que los países tienen que hacer. La pregunta es si eso es todo lo que los países tienen que hacer o no. Y eso es una pregunta que cada país tiene que responder individualmente, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros hasta ahora hicimos un estudio interno sobre qué cosa pasaba con los criptoactivos en el Perú. Porque la verdad yo tenía la impresión antes de la pandemia de que acá criptoactivos básicamente no había, en comparación a lo que yo había visto en otros países, ¿no? Cajeros automáticos, letreros en las tiendas o los comercios donde decía acá se acepta criptoactivos o directamente bitcoins. Eso yo no había visto en Perú. Sin embargo, se hizo un estudio con unos consultores y se llegó a la conclusión de que no era tan así, que los criptoactivos estaban presentes en el Perú, que se
movían, que había una cantidad importante de transacciones. Me parece que teníamos el tercer o cuarto lugar en América Latina en número de operaciones de lo que se había podido ver, y que por lo tanto había que discutir cuáles eran las condiciones regulatorias. ¿A dónde hemos llegado en este momento? Hay un proyecto de decreto supremo que tiene que ver el Ministerio de Justicia para que las plataformas de este tipo de servicios, conforme la regla de Gafi, sean incorporadas como sujetos obligados a reportar. Pero eso es solamente un primer paso, porque como decía Guillermo y Daniel, es fundamental conocer de qué estamos hablando. Y ahí eso rige tanto para el regulador como para la persona que cree que porque compra este tipo de cosas se va a hacer millonaria en 2 semanas y puede terminar siendo todo lo contrario. Y por lo tanto se requiere un ejercicio, un esfuerzo de conocer de qué estamos hablando. Y eso, desde el punto de vista del regulador, implica una división de roles. O sea, hay un rol que tiene que ver con la política de combate antilavado y seguir a Gafi, que sea sujeto obligado, y ver y hacer un aprendizaje de los reportes que pueden llegar. Otro tema es qué les decimos a las entidades, por ejemplo, financieras, respecto a esto, que no son los propiamente abordados por Gafi, sino los que pueden llegar a operar con este tipo de herramientas. ¿Pueden hacerlo? ¿No pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Los proveedores o las plataformas van a tener un supervisor prudencial o nos vamos a quedar en la regulación antilavado. Esas son preguntas que tienen que discutirse internamente entre los bancos centrales, entre los supervisores bancarios, los supervisores de valores, etcétera, las autoridades antilavado, y llegar a conclusiones que no necesariamente son iguales en cada país. Digamos, probablemente si a mí me dijeras qué cosa quisiera yo quisiera retroceder unos años y que esto no exista. Sería el mejor de los mundos y me facilitaría la vida, creo que a todos. Pero eso no es así ni va a ser así. No se puede retroceder el tiempo y por lo tanto hay que convivir con eso. Y yo el otro día en un foro sobre este aspecto específico decía, hay que tratar de potenciar los aspectos positivos que esta modalidad ofrece, porque los tiene, y tratar de mitigar en la medida de lo posible los negativos, ¿no? Creo que esa es la gran tarea, que claro, así enunciada puede sonar muy simple, pero que es sumamente complicada, ¿no? Y eso creo yo es lo que cada quien tiene que plasmar, no solamente regulación, porque insisto, la regulación no es la panacea, ni es la receta contra todos los males. La regulación es un marco, y dentro de ese marco, bajo ese marco, es que las cosas se hacen o no se hacen bien. Y eso es lo más importante, las acciones que desde el sector privado y desde el sector público se puedan hacer al respecto. Y ojo, gracias, Susana, solamente sí. solo quiero clarificar un último punto. Por ahí vi varios comentarios de uno de los participantes. No es la intención satanizar a la criptomoneda ni a las monedas virtuales, no, para nada. Es simplemente que hemos detectado situaciones que, al igual que en el sistema financiero, pueden suceder. Y lo que sí también quiero clarificar es que no todo el dinero que se mueve, por supuesto, en las criptomonedas es un porcentaje sumamente bajo, es dinero ilícito. No es que esta sea la regla, pero lo que sí puedo decir es que sí hemos notado, aunque a lo mejor esta persona o piense lo contrario, sí hemos notado y se ha detectado, y casos vinculados con las entidades de procuración de justicia han identificado el crimen organizado y que las actividades ilícitas en gran medida o en algunos casos se han migrado a la utilización de estas herramientas por el anonimato que permiten algunas de ellas, y en algunos países en particular, no en todos, ¿no? Muchas gracias a todos, estuvo muy interesante la conversación, ya estamos en tiempo, pero para terminar, y que también era parte de una pregunta, si cada uno podría decir en una palabra cuál es la recomendación que le dan a las personas que trabajan no solamente en las instituciones financieras, sino que también en las empresas para poder combatir el lavado de activos. ¿Dani? ¿Una palabra, Susana? Wow. Bueno, una frase puede ser. Una frase. No, nada, transparencia, yo creo. Transparencia. Todo esto que estamos hablando, criptomonedas, esas relaciones complejas, esas composiciones accionarias, todo eso se resume en transparencia. Así que muy sencillo. Bueno, que tiene mucho que ver con beneficiario final. Ahí está. Así que
Sergio. Bueno, si era una pregunta, una palabra, perdón, yo iba a decir suerte. Pero, pero creo que el asunto, para mí lo más importante es conocer el ámbito en el que operan, ¿no? Este mundo es muy complejo, este nuevo tipo de figuras que aparecen todo el momento, todo el tiempo, es muy complejo y es muy importante desde el punto de vista del operador privado conocer cuáles son los riesgos, las características del mundo en el que opera, la empresa en la que trabaja, su sector, etc. Esa es la herramienta más importante. Después, yo creo que todo lo demás está escrito y tiene que ver mucho, por cierto, con el entrenamiento constante que uno tiene que recibir siempre. Nunca es demasiado, pero digamos, ahí creo yo que están los elementos de lo que yo haría como una recomendación. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Guillermo. Aprendizaje constante, Susana. Yo creo que el oficial de cumplimiento no puede estancarse, tiene que mantenerse sumamente activo en entender toda la complejidad, todos los productos, todos los procesos. Un oficial de cumplimiento debe saber cómo opera desde la sucursal, cómo se hace la venta de un producto, qué significa cada producto, qué riesgos tiene cada producto, y cuando sale este tipo de nuevas servicios como es la criptomoneda, les pido que no se queden con la idea de lo que leen en un artículo. Platiquen con oficiales de cumplimiento de criptomonedas, acérquense a amigos que están metidos en ese ámbito, que les expliquen cuáles son los controles que tienen. Es cuando uno entiende cómo opera un producto, cuando puede uno generar una opinión positiva o negativa, y no solamente en virtud de una mera percepción, ¿no? Creo que eso es sumamente importante para los oficiales. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero agregar algo y que tiene que ver con el título de este webinar. Efectivamente, el lavado de activos está más cerca de lo que pensamos y por eso es que también los invito a todos los que estamos acá tenemos un rol importante en prevenirlo, y creo que sumado a lo que se acaba de decir es crear conciencia. Y no solamente crear conciencia en los que trabajamos en compliance, porque seguramente ya la tenemos, sino que crear conciencia en las personas comunes y corrientes, en los amigos, en la familia, donde lo ven tan lejano y dicen, no, esto es para los que trabajan en compliance o esto es un tema de crimen, pero ¿cuántas personas que son comunes y corrientes y que, como se decía también en las exposiciones, que no son malas personas, pueden terminar cayendo en esto, siendo cómplices, comprando, siendo proveedores, siendo clientes, etcétera, y terminan contribuyendo de que este dinero sucio termine ingresando a la economía de alguna manera? Así que eso, todos acá tenemos un rol, ojalá salgamos todos empoderados de este webinar. Aprovecho de agradecer nuevamente a nuestros expositores y sobre todo a FIBA por haber hecho este webinar en conjunto. Así que David, te dejo para las palabras finales. Gracias, Susana, y de nuevo gracias a ti. Obviamente ha sido una charla sumamente interesante e importante. Si leemos las reacciones de nuestra audiencia, realmente agradecieron también a todos los conferencistas. Yo diría también, o sea, una palabra como ex banquero, yo diría suerte, porque es tan complicado. Y eso podemos ver reflejado en esas sanciones nuevas. Es tan complicado de ser banquero, de ser oficial de cumplimiento y de ser oficial de cuenta, porque oficial de cuenta es la primera línea de defensa. No se puede olvidar de esto. Yo estoy seguro que Sergio me acompaña en esa idea. Entonces, no, yo diría realmente, como dijo Dani al inicio de la conferencia, es que siempre hay que estar atento, ¿no? Hay que capacitarse, y la capacitación no es tomando una certificación y después se olvide de todo. Hay que seguir capacitándose porque las cosas cambian. Entonces, asistiendo en webinars como este, en conferencias como el nuestro que tuvimos hace 2 semanas, el anual de antilavado, donde durante 3 días hablamos de sanciones y criptomonedas, la mayor parte. Y sí, por supuesto, certificaciones, como mencioné al inicio, tenemos uno sobre sanciones que ha sido actualizado con toda la parte de Rusio y contiene algunos consejos. Entonces, gracias de nuevo, Susana, para organizar esto. Ha sido muy útil para todos.
Gracias, Dani, Guillermo y sobre todo Sergio, porque se levantó muy temprano ahí por el cambio de horario que tuvimos acá y puso su corbata, que bueno, eso hablamos después, pero está bien. Gracias a todos, que estén bien y que tomen cuidado ahí. COVID todavía existe, no es tan drástico como antes, pero veremos porque hay una alza ahí en Europa y Hong Kong con el subvariante de Omicron. Ahora tenemos subvariantes, no solamente variantes. Y para dejarlos con una cosa, en el Reino Unido hoy pasaron una nueva ley de transparencia por las empresas. Sí, tienen un registro ya organizado y formado, pero ahora agregaron algo súper interesante. Empresas offshore que son dueños de muebles dentro del Reino Unido tienen que declarar su beneficiario final. Y eso es que están atrás de los oligarcos rusos. Entonces, otro paso adelante en transparencia. Veremos si otros países lo adaptan. Entonces, gracias a todos, que siguen bien y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.